Bebé, mi amor, cariñito, mi peluchito. Dime. ¿Me puedes comprar un collar para mi cumpleaños? ¿Y eso qué? ¿Ya te cansaste de andar suelta? Me niego a pronunciar eso. Yo también. What's up, bitch plesianos? Como ya lo saben, este video va a tratar sobre los cumpleaños. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este sábado cumplí años. A nadie le importa. Estoy triste. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que me desearon un feliz cumpleaños. Lo malo de celebrar tu cumpleaños es una fecha así, es que ya después de la Navidad, con todos los regalos que tuviste, no necesitas muchas cosas, o si necesitas algo, tus papás te la aplican. ¡Wow! ¡Papá! Mira, salió un nuevo juego de video que tanto quiero. ¡Papá, míralo! Ok, hijo, yo sé que lo quieres tener desde hace unas semanas, unos meses. ¿Qué te parece si es tu regalo de Navidad y de cumpleaños al mismo tiempo? ¿Ah? 2 por 1, 2 por 1. Are you fucking kidding me? Si todavía no has nacido y no sabes qué es un cumpleaños, o eres un viejito chocho y tienes Alzheimer, pues los cumpleaños son esos días donde cumples años. Y es una vez por año. Y normalmente se celebra el día que naciste. En ese día, como que te vuelves el centro del sistema solar. Pasas de ser una persona a la persona. El teléfono no deja de sonar. Normalmente la primera en llamar es la abuelita para ser la primera. Las notificaciones en Facebook, las notificaciones en Facebook y las notificaciones en Facebook. Y hay que responder o por lo menos darle un like a cada persona que te escribió para no quedar como un mal agradecido. Porque basta que te tarde un poquito para responder y te encuentras con mensajes tipo: ¿Y tú crees que tú estás muy bueno para no contestar nada por acá? ¡Qué voluntad! es que no me tienen paciencia. Hay que responderle a todos, excepto a ti. Apestas. A los miembros de tu familia, a tus amigos, a los vecinos, a la novia, a la mascota, a los que se acuerdan que es tu cumpleaños el día después y hasta los que no conoces pero que igual tienes en Facebook. Con los otros me esfuerzo un poco para responder originalmente y evitar el típico copiar y pegar. Pero con nosotros, es decir, los que no conozco tanto, me toca aplicar la ley del espejo. ¿Me explico? Supongamos que esta persona me dice feliz cumpleaños, signo de exclamación. Pues yo le respondo gracias, signo de exclamación. Si la persona me dice feliz cumpleaños con una carita sonriente, pues yo le digo gracias con una carita sonriente. Así la persona no puede decirme ¿solo un signo de exclamación? ¡Qué poco ánimo! Si la desconocida me dice no te conozco pero feliz cumpleaños, por cierto, estás muy bueno y quiero casarme contigo, pues yo le respondo gracias, coma, ¿haces buenos sándwiches? Si ves, hay que responder de la misma manera. Otro punto positivo del cumpleaños es que te vuelves completamente inmune a regaños, castigos o insultos. Y uno aprovecha. Tienes una suerte que es tu cumpleaños. También el hecho de que sea tu cumpleaños quiere decir que es el momento de madurar. Me siento más joven y me veo más joven. Cuando la gente me dice feliz cumpleaños, a veces me dicen ¿cuántos años cumples? 14, 15 y tengo 22. Ok, hay varios momentos incómodos asociados al cumpleaños. El primero es que hay una tradición en mi familia, o no sé, en Venezuela o en Sudamérica, o no sé de dónde salió esta tradición, que no me gusta, que es que tu familia se tiene que despertar antes que ti. Antes que tú. Antes que ti, antes que tú. Después de mí, después de ti. Antes que ti. No, antes que tú. What the fuck, man? Yo... Ok, la familia tiene que despertarse antes de que tú te despiertes para luego despertarte cantándote una canción, en mi caso las mañanitas. Y como mi familia es algo musical, pues la cosa sube de un nivel. Entonces figúrense a mi papá con un instrumento musical de Venezuela llamado 4. ¿Pero qué es el 4? Es como una guitarra con 4 cuerdas. Ya. Y aunque es una rutina y cuando yo me voy a acostar el día antes de mi cumpleaños, yo sé que me va a pasar y estoy consciente de eso, cada año, cada mañana tengo la misma reacción. Que cantaba el rey David, y hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos. Quiero dormir.
fin. Otro momento incómodo pasa antes del cumpleaños, cuando pienso o planifico lo que voy a hacer ese día. Una persona salvajemente normal pensaría en un proyecto X o en una fiesta muy grande. Pues yo para eso tengo 4 problemas. Una fiesta mía con desconocidos adentro me cae más mal que estar parado en el autobús con una piña debajo del brazo, con una piedra en el zapato y alguien que apesta parado delante tuyo agarrando el tubo. Imagínate. Problema número 2. Vivo en un apartamento. Eso quiere decir que tengo vecinos arriba. Vecinos que tienen teléfono, que se conectan con el nuestro y con el del 911. Problema número 3. Intenta meter más de 10 personas aquí. Mueres de calor. Intenta salir al jardín. No hay jardín en invierno. Porque mi cumpleaños es en invierno. Problema número 4. Mi mamá antes me organizaba la fiesta, pero ahora ya no la dejo porque empieza con el método del sufijo diminutivo. Ya sabes de lo que estoy hablando. Ya, espero, ¿no? Pues si no sería un poco vergonzoso. Hijo, ¿qué te parece si para tu fiesta hacemos, no sé, una fiestica con los amiguitos, los compañeritos, la musiquita, pero no muy fuerte, ¿eh? La comidita y algunos jueguitos para que no se aburran. Otro momento incómodo del día de tu cumpleaños es cuando estás en clase y tienes un amigo jodedor que sabes que es tu cumpleaños y pasa esto. No. Y no es suficiente con una clase. No. Lo hacen cada clase del día. Y como aquí se habla francés, nadie sabe pronunciar mi nombre. Entonces cuando están cantando y viene la parte de pronunciar mi nombre, es algo así. Te deseamos a ti cumpleaños. Javier. Le estoy diciendo que es Javier. Es Javier. Javier. Yo, Yabs. El latino. Y como si fuera poco, además mi nombre en francés se parece a una palabra que en francés significa enero. Y además nací en enero. No es posible que se tome mi cumpleaños en serio. No es posible. No. Quisiera que, no sé, que alguien, no sé. Y eso hiere mi corazón y mis sentimientos. Otro momento incómodo es el clásico, típico y muy conocido largo minuto mientras te cantan cumpleaños feliz con la torta delante. ¿Qué hacer? ¿Cómo escapar? ¿Cómo volverte invisible? ¿Cómo mezclarte entre los invitados? ¿Qué hacer? Sonríe. No, dientes son horribles. Vamos a escuchar música. Sería muy mal educado. ¿Por qué todos me miran? Miraré el techo. Muy estúpido. Miraré el piso. También me va estúpido. Modo rociador activado. Muy robótico. ¿Cómo rayos se baila esto? Textearé a mis amigos. No, todos están aquí. Algo apesta aquí. No eres tú. ¿Seré yo? Sí, soy yo. Desodorante. Y olvidé cepillarme en la mañana. Tengo hambre. Yo solo quiero torta. Me pregunto qué sabrá. Chocolate, vainilla. ¿Qué tendrá dentro? ¿Qué? ¿Foto? ¿Ahora? Sonríe, es tu cumpleaños. No. Bueno, creo que finalmente no tengo tanta hambre. ¡No! Ahí lo tienen, bichos cristianos. Gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Si es el caso, no olviden darle like, compartirlo. Si tienes, no sé, un amigo que esté cumpliendo años o tú mismo que estés cumpliendo años, compártelo con tus amigos, etc. En Facebook, en Twitter. Si quieres ver más videos o estar pendiente cuando los otros videos vayan a salir, suscríbete en mi cuenta YouTube y en mi cuenta Facebook. Thank you very much. Los veo en el próximo video. Ustedes ya saben que esto es Bitch Please y disfruten de la vida porque solo tienen una sola. Bye. ¿Te gustó? Por cierto, gracias a todas las personas que me dijeron feliz. Por cierto, muchas gracias a todas las mujeres. ¿Mujeres? ¿Por qué dije mujeres? Ok. No. Ya, concéntrate. Ok, voy. Pero con los que no conozco tanto. Pero con los que no. Wow. Tampoco olviden suscribirse a mi canal YouTube. Me haría mucho placer. No pise. Pero no me veo, estoy blanco. Estábamos grabando.